Agradeceré tomar asiento y silenciar sus celulares, por favor. Doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Mujeres del Futuro, Desafíos e Implementación de la Inteligencia Artificial en el Estado, y que estamos realizando este día como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. Este conversatorio busca fomentar la participación de la mujer en el campo de la inteligencia artificial, destacar su contribución y colaboración liderando el futuro en este campo al interior del Estado y analizar los desafíos y oportunidades de mejora que entrega su desarrollo e implementación en el contexto nacional. Saludo a quienes nos acompañan en esta mañana, a la Contralora General Subrogante, señora Dorothy Pérez, a las jefaturas de la Contraloría, a las funcionarias y funcionarios presentes en este salón y a quienes siguen esta actividad de manera online. También doy la bienvenida a nuestras panelistas, María José Martavit, María Paz Hermosilla y Daniel Saror, quienes serán las encargadas de dar vida a esta actividad en los próximos minutos, junto a la moderadora del conversatorio, Cindy Lara. Para inaugurar oficialmente esta jornada, dejo con ustedes a la Contralora General Subrogante, señora Dorothy Pérez. Contralora. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este conversatorio que es una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero antes de comenzar, quiero pedir un minuto de silencio porque nosotros hemos tenido una pérdida grave. Ha fallecido una querida funcionaria de nuestra Contraloría General, Susana Collío Trafoy Veloso, y quiero pedir este minuto de silencio por su descanso. Y también señalar que aquellos que quieran participar de sus funerales y de su misa fúnebre, que es hoy a las 12, y que sean funcionarios nuestros, por supuesto, tienen la justificación para poder acudir a ello. Así es que les pido este minuto de silencio antes de comenzar. Bueno, lamentando el fallecimiento de Susana y también recordando que el Día de la Mujer es un día de conmemoración que tiene momentos de dulce y de agraz. Así como nos pasa hoy, que nosotros tenemos la alegría de ver que mucha gente ha participado de este evento, que se ha sumado por streaming, y de saludar también a las autoridades que nos acompañan de nuestra Contraloría, a las personas que nos acompañan y a las panelistas que han venido y han dado parte de su tiempo para participar en este evento, en particular a María Paz Hermosilla, a Daniel Saror, a María José Martavit y por supuesto a nuestra funcionaria Cindy Lara y a todos a quienes nos acompañan online también viendo este evento. Recordar que el Día de la Mujer, como les decía, es una conmemoración porque no hay certeza de cuándo ni por qué exactamente se decidió que este día iba a ser la conmemoración. O sea, tenemos distintas versiones. Tenemos versiones de que en 1857 hubo una marcha generalizada de personas, mujeres en particular, que exigían mayores derechos. Principalmente tenía que ver con la duración de la jornada, que bajara a 10 horas y tener la posibilidad de amamantar a sus hijos. Ese tipo de cosas. Pero también otras experiencias donde nosotros sabemos que las mujeres han decidido, después de muchas dificultades, afrontar, además de salir a marchar, hacer una huelga o solicitar derechos, y han tenido, por estar pidiendo igualdad salarial, respuestas de su empleador muy rudas, muy duras. Con esta marcha del año 57 de mujeres costureras, mujeres y niñas costureras en Estados Unidos, el 8 de marzo del 57, bueno, salieron a la calle 40.000 costureras pidiendo condiciones de trabajo dignas. Y, sin embargo, 129 de ellas fueron encerradas en una fábrica. Varios de ustedes deben saber esa historia y
y la han contado de distintas maneras. El asunto es que su empleador, para evitar que ellas se sumaran a esta marcha, las encerraron y se produjo un incendio y estas mujeres y niñas fallecieron. Ese es un evento. Hay otros eventos de huelgas de mujeres solicitando derechos. Esa es una parte. Pero por otro lado, también tenemos que conmemorar todos los avances que ha tenido nuestra sociedad en general en esta materia. Ayer teníamos la aprobación de una ley que previene y sanciona la violencia de género. Y también hemos tenido avances sustantivos en todas las instituciones públicas y en el ámbito privado. Y mientras tenemos que recordar y conmemorar esas situaciones, también tenemos la pena de que una de las nuestras ha partido. Entonces, esta situación del Día de la Mujer siempre tiene esto, luces y sombras, dulce y agraz. Y nosotros hemos tratado de hacer un evento que muestre en qué cosas, que además son ámbitos en los que generalmente se asume que la mujer tiene poca participación, en qué cosas la mujer está dando un salto hacia el futuro. Por eso se ha denominado así Mujeres del Futuro, y todos estos días hemos visto actividades donde se queda de manifiesto que las mujeres sí pueden participar, no solo pueden participar, pueden liderar actividades que acostumbrábamos como sociedad a verlas masculinizadas. Y aquí tenemos varias exponentes de primerísimo nivel en este ámbito de la tecnología que conocen a cabalidad todo lo que viene en la implementación de la inteligencia artificial. Han estado trabajando arduamente en ello y las hemos invitado para que nos puedan dar a conocer sus experiencias y sobre todo para entusiasmar a todas las demás personas que hombres y mujeres, y también cualquier persona, cualquier sea su mirada de la vida, que haya sentido que por alguna razón estaba quedando atrás. Entonces, es una manera de decir, podemos avanzar mucho más rápido, incluso en aquellas materias que se consideran más áridas. Así es que, de manera especial, como les decía, saludar a nuestras panelistas y también agradecer la organización de este evento a todas las personas que detrás con tanto cariño participan y organizan de ese evento. Ahí me hace Germán con su manito, pero detrás también hay otras personas que no vemos, que pusieron las sillas, que trajeron las flores, ¿cierto? Bueno, todas esas personas hicieron posible que nos reuniéramos y que también pudiéramos expresar al comienzo nuestras condolencias a la familia de Susana y tener este espacio de comunión para poder hacerlo. No quiero aburrirlos más con mis palabras, solo decirles que deseo que este evento sea participativo en términos muy sinceros, que cuando las panelistas nos planteen dudas y dificultades y miedos que tenemos respecto de la inteligencia artificial, las veamos así, cómo podríamos entre todos tratar de que esta herramienta nos ayude y no nos ponga en riesgo, en fin. Ese desafío que tenemos frente a algo tan difícil, a este cambio de era de la inteligencia artificial, también lo hemos tenido en relación a las igualdades, a los derechos de las personas. Y con muchas dificultades hemos ido avanzando. Bueno, de alguna manera vamos a poder afrontar este otro desafío y yo creo que vamos a salir airosos. Y bueno, con esto cierro. Agradezco muy sinceramente a todos los equipos que han organizado el evento, al Centro de Estudios de la Administración del Estado que ha hecho el esfuerzo por organizar esto, también a los equipos internos, y un saludo muy especial entonces a todas nuestras funcionarias públicas que día a día hacen posible que la función pública tenga la representación femenina allí y vea la calidad de nuestro trabajo y que además vea las particularidades que nosotros sinceramente yo creo que aportamos algunas cosas que tienen que ver con la unión, aportamos algunas cosas que tienen que ver con la sensibilidad, quizás con la paciencia, no lo sé. Pero yo sé que hay una diferencia, cada uno aporta en estas diferencias y con eso podemos hacer un trabajo mejor. Muchas gracias por su atención y dejo ahora entonces al maestro de ceremonia para que presente a nuestras panelistas con su vasto currículum. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces las palabras de la Contralora General Subrogante. A continuación, cada una de nuestras expositoras se referirá de manera breve acerca de su especialidad. Para ello, en este momento las invito a este escenario en compañía de nuestra moderadora. Por favor, si son tan gentiles de acompañarme.
Contarles que mientras nuestras invitadas se ubican en sus respectivos puestos, les comento que al término de las intervenciones, las panelistas responderán las consultas que ustedes nos hagan llegar. De igual manera, les invitamos desde ya a disfrutar de un café al término de la actividad, momento en el que además podrán visitar una muestra preparada por el equipo del CEA con los principales hitos en materia de igualdad de género en el país. Comenzaremos entonces con la exposición de María José Martavit. María José Martavit es CEO y fundadora de la startup de inteligencia artificial Theodora AI, que desarrolla tecnología antisesgos. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Laws en Propiedad Intelectual de la Universidad de Washington, cuenta con más de 15 años de experiencia laboral, lideró el grupo de Derecho de Consumo y Publicidad de Carey y trabajó en la compañía de software Real Network en Seattle, USA. Ha asesorado en compañías nacionales e internacionales en diversas materias legales y judiciales relacionadas con el derecho de consumo, la publicidad, el comercio electrónico, economía digital, Internet Marketplace, Product Liability, políticas de privacidad, propiedad intelectual, industrial, competencia desleal, IA y litigios civiles, entre otros. Profesora, además, en materias relacionadas con la propiedad intelectual en la era digital, liderazgo femenino y derecho de consumo en universidades nacionales. Su contribución en estas áreas la ha llevado a obtener importantes premios. Autora de diversas publicaciones y reconocida como una de las 100 mujeres líderes en la categoría de mujeres empresarias por el Mercurio. María José, entonces, sin más, bienvenida. No sé si pasa acá. Perfecto. Hola, buenos días. Qué honor estar acá. Muchas gracias por la invitación y que me dio vergüenza como todas las cosas que estaban ahí en el currículum, un problema ahí yo creo de ChatGPT. Es interesante y abro la conversación un poco reflexionando con ustedes hoy día y quiero compartir mi experiencia desde lo que yo hago, que soy abogada, ya vimos ahí todo lo que hacía jurídicamente hablando. ¿Y cómo entonces una abogada, que es lo que me preguntan siempre, llega a crear y trabajar desarrollando inteligencia artificial? Esa es la gran pregunta y es la invitación también que les quiero dar hoy día a todas las personas que nos acompañan. Y hay una frase que a mí marcó mi vida desde muy pequeña, que es todo lo que tu mente pueda imaginar puede ser creado. Todo falta en el fondo recursos y tiempo. Eso es lo que va a determinar cuándo puede lo que tú imaginas crearse, ¿sí? Y en base a eso, entonces es cuando la inteligencia artificial, siendo muy similar a lo que es la mente humana, ha ido evolucionando. Un ejemplo muy sencillo, como para, no sé si los que están acá todos entienden cómo funciona la inteligencia artificial, y me gustaría que levantaran la mano los que sí conocen cómo funciona exactamente la inteligencia artificial. Muy bien, ahora si yo preguntara, ¿cuántas personas de las que están acá conocen ChatGPT? Muchas más. ¿Y cuántas de las que están acá lo han usado? También, wow, me encanta. Eso, lo que yo quiero transmitir hoy día y la experiencia que tengo muy brevemente es contar cómo funciona detrás, tras bambalinas, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en Theodora, que es la empresa que yo lidero, y es básicamente contarles que hay algo que es muy, muy importante entender, que es que la inteligencia artificial lo que hace es simplemente una tecnología que es entrenada por seres humanos, ¿ya? Es decir, siempre está el ser humano detrás de esta tecnología que nosotros vemos que es sorprendente, sin duda, pero el ser humano está detrás. ¿Y cómo aprende la inteligencia artificial? Igual que un niño. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un poco de agua, perdón. Si ustedes le preguntan a un niño de 5 años, si un animal es un gato o un perro, el niño va a saber, ¿cierto? Un gato o un perro. ¿Cómo aprendió eso el niño de 5 años? Porque la familia, cada vez que pasaba un perro, se le decía, ese es un perro, este es un gato. Entonces el niño entendió desde muy pequeño que si era una cosa de 4 patas y tenía bigotes, probablemente, y pequeñito, probablemente era un gato, ¿sí? Y de otras características, entonces era un perro. Asimismo, entiende la inteligencia artificial y aprende. Se le enseña, esto es un perro, esto es un gato. Esto es un perro, esto es un gato, hasta que aprende.
¿sí? Y luego de eso entonces saca algunas conclusiones, pero en base a lo que se le enseña. Alguien está detrás enseñándole. ¿Quién es ese alguien que está detrás? Personas. Personas como cualquiera de nosotros. En la historia ha ocurrido que la mayoría de las personas que están detrás, tras bambalinas, enseñándole a la inteligencia artificial, han sido personas que piensan muy parecido y han sido educadas de una manera muy parecida en países muy similares también, culturalmente hablando. Me refiero a Estados Unidos en este caso, ¿ya? Imaginémonos Silicon Valley. Entonces, es muy probable que cuando esas personas entrenen esta inteligencia artificial y le enseñen, porque básicamente se trata un poco de hacer el ejemplo de lo mismo que se le enseña a un niño, de nuevo, insisto con ese punto, así lo logré entender yo, es lo que se le enseña hoy día a la inteligencia artificial. Nosotros en Teodora hacemos eso, enseñamos. ¿Cómo enseñamos? Mostrándole cosas. Esto es un sesgo, esto no. Esto es un sesgo, esto no. Con obviamente equipos multidisciplinarios, lingüistas y muchas personas que trabajan detrás, pero siempre está el ser humano detrás. ¿Ya? No hay magia. Por eso hay una frase que dice, la inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial. Claro, porque efectivamente está el ser humano detrás y además se equivoca, comete errores muchas veces. Algunas personas llaman eso alucinación. El ser humano, en cambio, en vez de alucinar, puede imaginar, que es lo que la inteligencia artificial todavía no puede hacer. La inteligencia artificial todavía trata de imitar, por supuesto, y lo hace muy bien en muchas cosas, pero no es capaz de imaginar, de crear algo nuevo, que es lo que efectivamente puede hacer la inteligencia artificial. Y para finalizar, quiero retomar con el punto anterior, en que es súper relevante comprender que tenemos un desafío enorme. ¿Y cuál es el desafío hoy día? El desafío es entregarle a la inteligencia artificial la mayor cantidad de visiones posibles para que la decisión que se pueda tomar el día de mañana, cuando la inteligencia artificial diga, este es un perro, este es un gato, sea lo más cercano a la realidad, a la verdad. No sé si existe la verdad absoluta o no, hay una teoría filosófica detrás que no vamos a entrar en eso hoy día, pero tiene que ver con eso, con absolutamente poder transmitir esta información muy, digamos, diversa, pero verdaderamente diversa, no solo hombres, mujeres, sino que distintas razas, distintas nacionalidades, distintas edades, distintas profesiones tienen que estar detrás de la enseñanza, igual que un niño. A un niño no le enseñan solo en la casa. Los padres, las madres, los abuelos les enseñan también en el colegio, los mismos amigos, hay una interacción muy grande y así luego empiezan a sacar, nosotros después creemos ciertas cosas y nos vamos formando cierta opinión. Así de diversa debería ser este entrenamiento de la inteligencia artificial para que un chat GPT, por ejemplo, cuando se le pregunta algo, no diga esto es horrible de malo y esto es muy bueno, que ha pasado muchas veces, hay muchas polémicas por eso, porque claro, quien lo entrenó tiene ciertas creencias y esas se transmiten a la inteligencia artificial. Y ahí está el desafío. ¿Cómo sacamos lo mejor de la inteligencia artificial para lograr grandes cosas y a la vez tratamos de mitigar los peligros y los desafíos que, por cierto, conlleva? Así que con eso cierro hoy día. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bien, agradecemos entonces la exposición de la especialista María José Martavit. Corresponde escuchar la ponencia de María Paz Hermosilla. Contarles que María Paz es directora del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Administración Pública de New York University y periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experta en innovación pública y uso de tecnologías para la transformación del gobierno, docente en ética de datos en posgrados de la Escuela de Gobierno, Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez,
Ha sido directora y subdirectora de proyectos de investigación aplicada en ciencia de datos con organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro. Fue parte del Comité de Expertos para la Colaboración de una Política Nacional de Inteligencia Artificial y del Comité Asesor Ministerial de Datos de Interés Público del Ministerio de Ciencia. Reconocida como una de las 100 Brilliant Women in AI Ethics. Espero haberlo dicho bien. 2022, listado que destaca a nivel internacional el aporte de mujeres que han sido pioneras en esta área como parte de un esfuerzo continuo para hacer la inteligencia artificial más accesible y diversa para todos. Autora de publicaciones como Gestión ética de datos y Uso responsable de IA para política pública, Manual de formulación de proyectos, entre otras publicaciones. Dicho esto, entonces, dejo con ustedes a María Paz. María Paz, bienvenida. Muchas gracias. Me voy a quedar aquí para no tener que estar como mirando hacia atrás. Por lo que veo, ahí está el pasador. Gracias. Bueno, vengo a contarles, ya con esta excelente introducción de María José de qué es la inteligencia artificial, vengo a contarles un poco cómo se despliega en el Estado, ya que es a lo que nos hemos dedicado en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo soy directora y cofundadora del GovLab, es un laboratorio de innovación pública que existe desde el 2017. Y de hecho fue en el primer año en que vinimos a hacer clases aquí a la Contraloría, a un diplomado en estadística y análisis de datos masivos, 31 estudiantes, no sé si hay alguno en la audiencia. Ah, hola. Yo les hice de hecho clases de ética de datos y fui la directora académica, una de las directoras académicas del programa, así que fue hace harto tiempo, ¿no es cierto? Así que, pero qué bueno que pudieron venir. De ahí ha pasado bastante, así que si no han sabido de nosotros, se van a sorprender, creo yo. Nosotros, ¿cómo estamos observando qué está pasando con la inteligencia artificial en el Estado? A través de este portal que se ve acá, algoritmospublicos.cl. Este fue un proyecto que nació a finales de 2021, lo estrenamos en formato beta y ya lo lanzamos más ampliamente en enero del 2022, y es un portal donde miramos cómo el Estado está tomando decisiones automatizadas o semi-automatizadas, ¿ya? Sistemas de toma de decisión directa o de apoyo a la toma de decisión, y bien importantemente, no solo inteligencia artificial, nosotros miramos los algoritmos. Hay algoritmos simples de reglas, como por ejemplo el sistema de admisión escolar, que toma una decisión completamente automatizada y muy relevante para muchas familias del país, ¿no es cierto?, en qué escuelas van los estudiantes, y por supuesto hasta sistemas de deep learning, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, más compleja, como por ejemplo reconocimiento de imágenes para detectar lesiones cancerígenas durante las endoscopías de esófago en el Hospital Barros Luco, ¿ya? O sea, en toda la gama de la automatización de decisiones, ¿ya? Entonces, ustedes acá, si se fijan, hay un buscador, pueden buscar por palabras, y también arriba, si hacen clic en explorar, van a llegar a fichas y pueden buscar por objetivo de desarrollo sostenible, pueden buscar por clasificación del gasto, la misma que usa la DIPRES, y por región, ¿ya? Entonces, este portal ya tiene 101 casos. En diciembre subimos 26, así que superamos el número psicológico de los 100, y nos ganamos el año pasado un premio por nuestro aporte a la democracia digital, lo cual fue un gran orgullo. Entonces, cuando ustedes ya ponen a explorar y bajan, van a ver lo que está a la izquierda son unas fichas, ¿ya? Y entonces, ¿cómo construimos esto? A partir de cuentas públicas participativas, informes al Congreso, paper académico, publicaciones en redes sociales, PGI, ustedes sabrán lo que es balance de gestión integral, ¿ya? A partir de una serie de documentos bastante heterogéneos y dispersos, y honestamente hay bastante poca información sobre cómo el Estado está implementando algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Esa es una realidad. Nos preguntan muchas veces, ¿hay código? En la gran mayoría de los casos no, con honorables excepciones como por ejemplo el Instituto de Innovación de Agricultura, cuando financia algoritmos, muchos de esos algoritmos sí uno encuentra el código, pero en todo el resto no, ¿ya? Entonces tenemos, como les decía, 101 de esas cajitas y todos los años hacemos un análisis del bosque, de la situación global. Y esos son los informes anuales que se ven ahí, y el 19 de marzo vamos a estar lanzando el tercer informe anual con comentarios de la ministra de Ciencia, también de Optia, que es la ONG que mi colega Daniel Saror también participa, y con también representante de la industria. Así que también todos invitados el 19 de marzo en la UAI a las 6:30 de la tarde vamos a estar lanzando las conclusiones del tercer informe anual.
Miré ayer, tenemos 2 sistemas en el Estado de Chile que están clasificados bajo el ODS de la igualdad de género. Uno que está en la Suceso y otro que está en Cernamec, aunque estuvimos investigando el WhatsApp Mujer y no hemos encontrado, o sea, la evidencia que encontramos es que ya no está funcionando. Porque este año hicimos una revisión de todos los algoritmos que habíamos investigado en los años anteriores y algunos de ellos pasan a estar, digamos, decimos, no me acuerdo, descontinuado, creo que es el nombre de la frase. Bueno, lo interesante de esto, para los que les gustan los datos, pueden descargar la base de datos en formato abierto y ustedes mismos hacer sus propios análisis de los sistemas. Entonces también buscamos democratizar un poco esta información. Entonces tenemos 2 algoritmos que están buscando avanzar en temas de equidad de género. Las áreas más importantes donde hay más algoritmos es seguridad ciudadana y salud. Y después asuntos económicos, ¿ya? Si ustedes, a ver, nosotros no sabemos, como les decía, muy poca información, por lo tanto, no sabemos, pero sí asumimos de que hay muchos sesgos de género en los sistemas. ¿Por qué puedo decir eso con bastante tranquilidad? Porque en el mundo, cuando se han entrado a auditar estos sistemas, se encuentran sesgos. ¿Y quiénes son los perjudicados por estos sesgos? Los de siempre. Las personas de menores ingresos, las mujeres, las minorías étnicas, etc. ¿Ya? Entonces, si uno entrara a auditar los sistemas en Chile, lo más probable es que encontraría lo mismo. ¿Por qué? Porque la industria no tiene entre sus métodos el medir sesgos y corregir sesgos a la hora de hacer sistemas. ¿Ya? Nosotros hemos estado trabajando en pilotos con Chile Compra y otros organismos públicos, FONASA, la Defensoría Penal Pública, en salir a comprar inteligencia artificial, exigiéndole al proveedor que mida los sesgos. Y la industria no sabe cómo hacerlo y lo hemos tenido que ayudar a aprender a hacerlo. Entonces, yo creo que es bien razonable asumir de que los sistemas no son equitativos, pero por supuesto es casi imposible saberlo porque hay muy poca transparencia al respecto. Entonces, aquí hay mucho por hacer, muchas oportunidades, por no decir desafíos. Entonces, ¿qué hacemos, no es cierto? ¿Qué recursos tenemos disponibles? Quiero destacar estos últimos 2, que están, de hecho, que son recomendados por la circular emitida por CEPRES y el Ministerio de Ciencia con respecto a cómo hacer un uso responsable de inteligencia artificial en el Estado. La guía que se publicó en 2022 la hicimos con Gobierno Digital. Y ahí es una guía que es cómo diseñar proyectos de manera responsable. Es la etapa antes de que yo tomo la decisión de hacerlo, sino cuando estoy formulando mi proyecto. Y viene con toda la normativa chilena actualizada y con recomendaciones de buenas prácticas. Y esta otra guía es con el Laboratorio de Gobierno y abarca todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. También tenemos una guía con el BID, otras cosas, pero estas son las 2 más recientes. Y después, si pueden mandar la presentación, ahí están los links como para llegar y todo eso. Además, Chile Compra publicó el 7 de diciembre una directiva de compra, ¿ya? Que es una orientación de cómo comprar bajo cualquier modalidad y que viene con las cláusulas listas para que ustedes pongan en sus TDR si compran por convenio marco o pongan en sus contratos. Si quieren hacer auditorías algorítmicas, si quieren que un proveedor les mida el sesgo, está listo, ¿ya? Entonces viene un flujo de trabajo de cómo abordar el proceso de compra y posteriormente qué lenguaje específico poner en el contrato para hacer esto. Entonces, las herramientas ahora están. Solo basta que los organismos públicos empiecen a hacerlo, ¿ya? En alianza, por supuesto, con la industria. No va a ser fácil porque la industria va a tener que aprender y por suerte hay empresas, ¿no es cierto?, como en este caso la que lidera María José, que están haciéndose cargo de este tema. Y además nosotros venimos con sorpresa. El 4 de abril vamos a lanzar 2 de 3 herramientas que vamos a estar piloteando en conjunto con organismos públicos y espero que quizás podamos hacer algún piloto con algún sistema que estén haciendo en la Contraloría, y donde una de las herramientas aborda el tema que venimos a ver hoy, ¿no es cierto? Es una herramienta de medición de sesgos y equidad de los modelos. Esa se va a estrenar el 4 de abril y también vamos a estrenar una ficha de transparencia del modelo, ¿ya? Entonces, estas herramientas son de código abierto, las estamos diseñando en conjunto con los organismos públicos que participan del proyecto de algoritmos éticos, que son Ministerio de Ciencia, CEPRES, o sea, Gobierno Digital, perdón, ahora es Hacienda, Gobierno Digital, Chile Compra, Consejo para la Transparencia, Superintendencia de Seguridad Social y IPS. Son los que están participando en este momento del proyecto. Y por supuesto estamos muy abiertos a otras colaboraciones. Tenemos que testear las herramientas y hasta junio del próximo año, esto con financiamiento de ANID,
vamos a liberar las últimas versiones, pero vamos a estar constantemente actualizándolas. Estas son 3 herramientas bien concretas. La primera se hace al principio de un proyecto, tú evalúas tu riesgo de manera estructurada en todas las dimensiones de la ética de los datos. La de medición de sesgo se hace al momento de modelar, o sea, tú ya estás creando un modelo que resuelve tu problema y tienes varias opciones y quieres medir y comparar los modelos. Y la última ya se hace cuando uno despliega un modelo, o sea, cuando ya dice, este va a ser el que voy a poner en producción, entonces ese lo voy a transparentar para el usuario que corresponda, porque por supuesto no todos los modelos pueden ser 100% transparentes. Si ustedes están fiscalizando, no le van a contar el secreto completo, ¿no es cierto? Pero es importante también que el sujeto sepa que se está fiscalizando, eso también es algo disuasivo. Así que estamos aquí para ayudarlos con muchas herramientas y los invitamos también a hacer inteligencia artificial responsable en ese sentido. Y bueno, acá pueden escanear eso. Estamos con la 5ª Feria de Innovación Pública. Son 5 talleres gratuitos la semana del 18 o sea, en 2 semanas más. Hay 2 que tienen que ver con temas de IA responsable. Y uno que voy a dictar yo es sobre transparencia y equidad de modelos. Hay otro sobre evaluación de impacto y protección de datos que dicta Romina Garrido, que es subdirectora del GovLab, y otros de R, de Python, y uno de gobernanza de datos también, los que le interesa Dama. Vamos a dictar un taller sobre datos maestros y referenciales, ¿ya? Así que 5 talleres online gratuitos para ustedes la semana del 18, ahí pueden ver la programación. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del especialista María Paz Hermosilla y finalmente corresponde escuchar la exposición de Daniel Saror. Daniel Saror es abogada y profesora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Económico y doctorada en Derecho por la misma casa de estudios. Cuenta con 15 años de experiencia profesional. En el sector privado ha trabajado en estudios jurídicos, empresas y organizaciones sin fines de lucro, y en el sector público como asesora técnica en gabinetes ministeriales, asesora legislativa y consultora. Ha ejercido labores docentes en posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile y en la Academia Judicial. Sus líneas de investigación están relacionadas con el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, principios éticos de la inteligencia artificial, gobierno digital, regulación, formulación de la ley y métodos empíricos cualitativos. Cuenta con diversas publicaciones sobre la materia que comparte en los seminarios en los que participa en Chile y en el extranjero, y es fundadora además de la ONG Optia, Observatorio para la Transparencia y la Inclusión Algorítmica, y es socia de Chile Transparente. Ahora sí, Daniel, bienvenida. Hola, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo sé que estas frases siempre se dicen, pero de verdad es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes esta mañana y contarles un poco sobre el quehacer del Centro de Estudios de la Escuela de Derecho donde trabajo. Bueno, parte importante de la tarea académica, ustedes saben, es como problematizar la realidad. Y en el centro en particular nosotros desarrollamos una tarea académica bien de frontera. En general en las áreas del derecho hay sentencias, hay jurisprudencia, hay mucha doctrina, pero cuando uno está en una disciplina como esta, donde todos los desarrollos están en curso, uno está como corriendo una carrera como máxima velocidad, tratando de siempre estar al día. Y es entretenido, pero a veces también es muy desafiante porque la gente espera muchas respuestas categóricas de personas como nosotros que nos califican de expertos, y nosotros dentro de todo también somos unos observadores de esta realidad que está como cambiando todos los días, ¿ya? Lo que yo les vengo a contar hoy tiene mucho que ver con lo que ya María José y María Paz les contaron. Y lo primero que quería hacer era detenerme en el concepto de inteligencia artificial. En el año 54 se realiza un congreso de científicos de diversas disciplinas en el Dartmouth College en Estados Unidos. Y uno de estos científicos que participa en este congreso, que es el famoso señor John MacArthur, define la inteligencia artificial en esa época como la ciencia de la ingeniería que hace a las máquinas inteligentes. ¿Por qué he querido hacer referencia a ese concepto? Porque si ustedes se fijan, ahí lo que hay es la definición de una característica humana sobre una máquina. Y esa clase de conceptos acompañaron el desarrollo de la inteligencia artificial por muchas décadas, esta idea de que las máquinas se iban a transformar en algo parecido a los humanos. Eso ha sido un problema, un defecto que ha contribuido a que de repente la gente no entienda bien lo que está pasando con la inteligencia artificial. Por suerte, o
por otras razones en realidad, hoy día estos conceptos han tratado de dejar atrás, los nuevos conceptos, quiero decir, han tratado de dejar atrás estas ideas. Y la última actualización que se tuvo de los conceptos de inteligencia artificial fue esta, que es un concepto que funge a esta altura del partido como concepto convencional, que es un concepto que adoptó la OCDE del año pasado, y que si ustedes se fijan, define a la inteligencia artificial como un sistema basado en máquinas que con objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de la entrada que recibe, ¿ya? Cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Y como decía un poco también María Paz, los distintos sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación tras su despliegue. He puesto en esta lámina en rojo la frase a partir de la entrada que recibe, porque la entrada que recibe no es otra cosa que los datos con los que se entrenan estos bullying, María Paz, pero tú lo dijiste bien, entonces te quería citar. En Chile nosotros tenemos un tema con los datos personales. Ya Mari hizo una entrevista el año pasado que fue bien importante, digamos, donde llama la atención justamente que uno de los problemas que tenemos actualmente con el ordenamiento jurídico chileno es que tenemos una regulación de protección de datos absolutamente deficiente, basada de modo total, ¿ya? Y esto es un problema porque el Estado hoy día, que es el gran tenedor de información de las personas, ¿cierto? Se maneja o trata datos personales de manera bastante heterogénea. Uno podría pensar que, o decir de manera categórica que, claro, hay servicios mucho más modernos que en sus nuevas regulaciones ya nacieron con una regulación específica en materia de protección de datos, pero en general la mayoría de los servicios no tiene esta claridad para hacer tratamiento de la información que tiene en su poder. ¿Cuál es el problema con esto? Que, bueno, cada vez que se incrementan las carencias de las personas, ¿cierto? Se activan una serie de prestaciones sociales que provee el Estado, ¿ya? Cuando esto ocurre, se incrementa el tratamiento de los datos en esas organizaciones. Llamo la atención con esto porque buena parte de esos 101 algoritmos a los que hacía referencia María Paz están en el mundo de las prestaciones sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo y otros colegas, ¿cierto? Hemos alertado a propósito de esta nueva realidad? Los datos de las personas van a estar, y estas personas que van a estar requiriendo las prestaciones públicas, van a estar constantemente alimentando estos sistemas, lo que se va a traducir en que estas personas, por su condición de vulnerabilidad social, obviamente están gozando de un derecho a la privacidad mucho más reducido. Ahí en la lámina ustedes pueden ver una gráfica que no sé si se ve tan... ustedes la ven bien, yo la veo chiquitita. Pero en esta gráfica que está aquí, ustedes pueden ver los indicadores que mide la encuesta CACEN y con el que se alimenta el registro social de hogares. Si ustedes se fijan, hay indicadores de educación, de salud, de trabajo, seguridad y vivienda. Cada uno de esos indicadores supone una recogida de datos extremadamente pormenorizada. En el caso, por ejemplo, de vivienda, se pregunta cuántas habitaciones tiene lugar, cuántas personas duermen ahí, en qué condiciones, el número de hogares que hay en una sola casa. Es una pregunta que empieza a recoger mucha información, lo mismo en materia educacional, cuando las personas no han terminado la educación, se les requiere para saber por qué no la terminaron, y por qué no la terminaron puede tener una cantidad de respuestas que nos permite escudriñar hasta los aspectos más íntimos de la vida de una persona, ¿ya? Entonces, aquí hay un grupo de personas que, como les digo, va a tener que revelar su información al Estado si quiere percibir estos beneficios. De hecho, el lema del Ministerio de Desarrollo Social en esta parte es tus datos, tus beneficios. ¿Ya? Entonces, como... La primera cuestión sobre entonces la que quiero llamar la atención en términos de el rigor, ¿cierto?, con que el Estado debería cautelar no solamente la custodia de estos datos por lo importantes que son, sino por todas las consecuencias que de su tratamiento luego se pueden derivar, ¿ya? Y bueno,
a propósito, ¿cierto?, del impacto en temas de género que tiene esto, las mujeres son las que más datos entregan al Estado, y esto, como dice la lámina, se explica por dos razones principalmente asociadas a sus roles históricos. El primero es la maternidad. Hace muchos años atrás, cuando yo era funcionaria pública del Ministerio de Economía, me acuerdo de haber escuchado esta frase de un experto en políticas públicas que era: donde hay mujeres, hay niños, ¿ya? Entonces, probablemente un beneficio que pide una mujer termine por beneficiar también a un niño. Peso que se gaste en una mujer probablemente también vaya a dar al bienestar de un niño. Y el segundo rol tiene que ver con el rol de cuidadora en general. Y de nuevo, un beneficio que no le llega a la mujer probablemente no le va a llegar tampoco a la otra persona que está cuidando. Y en ese sentido, bueno, la literatura ha escrito mucho sobre esto. Yo ahí acompaño la portada de un libro que se refiere a aquello, pero lo que quiero decir con esto es que no es algo que se me haya ocurrido a mí, es una cuestión que es bastante conocida en el mundo de las políticas públicas y del tratamiento de datos personales. Por último, les quería contar, el año pasado en el CEDI tuvimos el privilegio de contar con la estancia de investigación de una profesora española, que justamente estaba haciendo una investigación sobre la reserva de humanidad cuando se implementan este tipo de mecanismos, ¿ya? Que básicamente consiste en la proscripción de la automatización en determinadas etapas de las actuaciones o del procedimiento administrativo, ¿ya? O de los sistemas decisorios, para ser más claro. Ella está próxima a publicar su trabajo. Lo esencial, ella lo que planteaba ahí era que, claro, los sistemas decisorios pueden dejar reservada siempre la decisión a las personas, preservar la presencia humana en una parte del proceso, y ahí las alternativas pueden ser que el sistema ofrezca un elemento de juicio o ofrecer una recomendación que el órgano, ¿cierto?, es libre de adoptar o no, y en tercer lugar, excluir a la persona completamente de la toma de decisiones. Esta es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho cuando estudiamos este tipo de implementaciones en el Estado, porque en el mundo ya han habido muchos ejemplos donde este tipo de sistemas han cometido errores terribles. Hay un caso muy conocido, ustedes lo pueden buscar en Google, se llama Siri, como el asistente de Apple, en Holanda, donde el algoritmo, ¿cierto?, en su opinión había adjudicado, o sea, en su opinión, el algoritmo aparentemente arrojó informes como que había adjudicado mal unos beneficios y le pidió a las personas que restituyeran el dinero que habían recibido. Y resulta que las personas a las que les pidió la restitución eran efectivamente personas pobres que se encontraban en una condición de vulnerabilidad total, y muchas de ellas no pudieron lidiar con la persecución del Estado y acabaron suicidándose. Ya, es una historia atroz que terminó, es un escándalo muy, muy, muy conocido en este nicho de conversación, que terminó además votando un gabinete completo de un gobierno. Y yo diría que en el caso de Chile, además, como bien anunciaba María Paz, al no tener auditoría, nosotros no sabemos además si las personas que no están siendo elegibles hoy día para los beneficios públicos efectivamente no cumplen los requisitos. Como no hay mecanismos transparentes o esquemas claros de interacción entre quienes proveen la tecnología, entre los usuarios que están siendo objeto de estos mecanismos, no tenemos hoy día claridad acerca de cuál es el grado de explicación o de razonabilidad que tienen estos resultados. De manera que el desafío para las tareas de auditoría, imaginaría yo en el futuro, están justamente en monitorear la implementación de estas tecnologías en cada una de estas etapas. Creo que me extendí un poco, perdón. Quería terminar con esto. Este es un libro que se publicó el 2020, viene un artículo mío donde justo me tocó comentar un dictamen de la Contraloría. Bueno, la Dani del pasado no sabía que en el futuro iba a estar aquí en la Contraloría. No estuve muy de acuerdo con la opinión del dictamen, pero lo que quiero decir es que también es un desafío para ustedes, son cosas que están pasando y que ya están, o sea, forman parte de los desafíos también que ustedes como profesionales del mundo de la auditoría del Estado también les ha tocado la puerta. Así es que eso, muchas gracias. Bien, agradecemos entonces la intervención del especialista Daniel Saror.
A continuación iniciaremos el conversatorio presentando a su moderadora Cindy Lara. Cindy es líder del equipo de analítica de datos del Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la Contraloría General, cuya finalidad es avanzar en la modernización del Estado a través de la innovación y análisis de datos. Cindy Lara es graduada en Ingeniería Comercial en Economía de USACH, con formación en Data Analytics y certificación en el Massachusetts Institute of Technology. Se desempeñó como consultora en la CEPAL y ha tenido una destacada participación en el proyecto de financiamiento escolar del BID y Ministerio de Educación. Adicionalmente, ha contribuido al ámbito académico como docente de la Cátedra de Computación en múltiples universidades. Dejo entonces con ustedes a Cindy Lara para que inicie el conversatorio. Cindy, bienvenida. Muchas gracias. Quisiera partir agradeciendo la presencia de nuestras panelistas. Ustedes ya escucharon todos sus pergaminos. En verdad es un honor para nosotros tenerlas acá en Contraloría participando de este conversatorio. También, bueno, agradecer a las autoridades presentes por la gestión de este conversatorio. Es muy importante que nosotros hoy día podamos plantear abiertamente al público, a la ciudadanía, estos temas que parecieran ser que están bien lejos, porque son bastante técnicos, pero lo cierto es que en el día a día, hoy día cada vez es más fácil poder acceder a este tipo de herramientas por medio de ChatGPT, por ejemplo. Un poco de contexto en relación a los desafíos de la implementación de la inteligencia artificial acá en el Estado. En diciembre del año anterior, a propósito y propiciado gracias a nuestra autoridad a un cambio orgánico, se introdujo el Centro de Datos de Inteligencia Artificial en la Contraloría. Este es un cambio orgánico que marca un inicio de la interiorización del Estado junto con estos temas. O sea, hoy día estructuralmente está establecido que vamos a avanzar en temas de inteligencia artificial dentro de la Contraloría. Y este es un paso que probablemente nosotros esperamos que las otras instituciones del Estado también vayan adoptando, porque así como se internan los conocimientos de inteligencia artificial, también tenemos que avanzar en la incorporación de profesionales asociados a estas áreas. Y por supuesto, lo tiene que reflejar nuestra estructura orgánica también. Esto no está exento de desafíos, bueno, es el tema del conversatorio. Tenemos desafíos en marco normativo, también tenemos desafíos en términos de infraestructura tecnológica, en poder obtener profesionales de esta área también, temas de formación tanto de personas, de estudiantes, como incluso formación docente. No es menor, en realidad, lo que significa hoy día comenzar a asirse de este tipo de tecnologías. Yo quería partir comentando que, bueno, también en diciembre salió público el 11 de diciembre del 2023 la circular por parte de SECPRES y del Ministerio de Ciencia y Tecnología que entrega lineamientos sobre el uso de inteligencia artificial en el Estado. Y bueno, nuestras panelistas desde sus distintas áreas han estado trabajando principalmente aspectos normativos. Entonces, quiero partir preguntándoles a ellas cómo ven la posibilidad y también, por supuesto, las oportunidades de lograr que la normativa avance junto con los temas de inteligencia artificial sin quedarse atrás, porque sabemos que usualmente la norma muchas veces llega tarde y estos temas avanzan hoy día a pasos agigantados, o sea, es cosa de comparar cómo nosotros nos encontrábamos hace 20 o 30 años. Y parto contigo, por favor, María Jesús, ¿cómo lo ves tú? Gracias. Yo tengo una visión desde mi ámbito, que es el ámbito académico, pero mucho más empresarial, porque dirijo una startup que desarrolla inteligencia artificial. Entonces, desde esa mirada, puedo comentar lo siguiente. Hay una preocupación mundial de hay un miedo, primero, un miedo, como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando después del 2022?
todas las personas conocieron, cómo pudieron acceder. Antes esto se hablaba también, obviamente, de la inteligencia artificial, pero era como lejano, ¿no? Yo no tenía acceso como ciudadana o ciudadano del día a día, ¿cierto? Pero luego, este cambio yo lo veo como un cambio de era, o sea, aunque digan que es una tecnología más, sí, es una tecnología más, pero que viene a cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. Y por eso es que el desafío es importante y por eso vemos en la prensa que grupos económicos importantes se pelean de un lado a otro de continentes porque hay una pugna de poder muy importante. Eso es importante saberlo, decirlo, porque, y vuelvo a lo más básico, el entrenamiento de los datos. Los datos existen en todo el mundo, pero ¿cómo yo entreno a esos algoritmos? ¿Qué le enseño? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Si tal religión es correcta o incorrecta. Esas cosas se van parametrizando. ¿Quién tiene derecho a un beneficio o no? ¿Hasta qué edad? Si vive en una comuna o en otra. Esas son decisiones que se le enseñan a estos algoritmos, a esta inteligencia, y ya vimos la capacidad que tiene. Hoy día genera además esta inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Genera resultados propios, que son propios, pero que vienen de esta masa de datos que obtiene y que se le ingresan con ciertas reglas. De nuevo, como no hay creatividad en la inteligencia artificial. No es simplemente que repite y mezcla millones de parámetros. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, desde esa mirada, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Y a lo largo del mundo hemos conversado con distintas empresas, grandes, medianas, pequeñas, y con gobiernos también, y es que tratar de los que estamos de este lado, tomando todas las precauciones, cumpliendo los estándares internacionales, porque no hay leyes hoy día que te exijan, por ejemplo, hacerlo de una forma o de otra, pero ya sabemos, entendiendo el dilema en el fondo, entendemos el dilema, cuál es la problemática detrás, y lo fundamental acá es cuidar los derechos de las personas, la dignidad humana, ¿cierto? Y eso es básico y no necesitamos tampoco una ley que nos diga eso, está en la Constitución de casi todos los países del mundo. Entonces, entendiéndolo así, que es como lo veo, nosotros hemos adoptado en Teodora, que es el nombre de nuestra startup, todas las medidas existentes en el fondo para poder mitigar cualquier problema futuro, y por eso mi cofundador y socio Ricardo Baeza Yates me ha enseñado muchísimo respecto a esto, cómo implementar inteligencia artificial responsable y seguir parámetros que permitan efectivamente enseñarle de la mejor manera posible al algoritmo, finalmente, para que cuando tome una decisión y diga, Teodora, esto es sesgado y esto no, porque eso es lo que hace y te recomienda además. Esto es sesgado, esto no, básicamente al decir acá hay un sesgo de género, por ejemplo, alguien le enseñó, porque ¿por qué dice que ahí hay un sesgo de género? Un equipo multidisciplinario, con muchas miradas. Ok, hemos tratado de cumplir en el fondo todas las normas de transparencia, de auditabilidad, siguiendo un poco los estándares internacionales. Independiente de lo que Chile está en esa línea también y todos los países, pero independiente de como el detalle de la norma, estamos siguiendo los principios, ¿sí? En esa línea. Y termino simplemente diciendo que haciéndolo así, aún hay incertidumbre. Y existe esa incertidumbre de que el día de mañana, por ejemplo, podría pasar, que es una preocupación, que se restrinja el uso de los datos de alguna forma, pueden pasar ciertas cosas, pero eso no nos preocupa. Nuestro foco es seguir avanzando con la detección de sesgos y luego, obviamente, importante decirlo también, hay una recomendación, es decir, el sistema detecta un sesgo y además recomienda, te dice, te alerta, María José, mira, aquí hay un problema, ¿te gustaría reemplazarlo por esto otro? Es decir, aquí está la IA generativa, que genera una nueva frase que te propone, pero de nuevo hay un entrenamiento de personas detrás, de muchos meses de trabajo y muchas horas de seres humanos invertidas detrás. En nuestro caso son todos, en su mayoría, PhD, expertos en distintas materias.
Y esa es la novedad, en el fondo, poder hacer esto de una manera como bien boutique. Y luego, algo que tú dijiste que es muy importante, Daniel, como human in the loop es el concepto. Siempre existe un botoncito que dice al final aceptar o rechazar. Todavía no es responsable, ni siquiera para Teodora, para ninguna empresa, yo creo, poder entregar autonomía absoluta a una inteligencia artificial que está entrenándose aún. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, ese es el concepto que se ocupa hoy día, de manera que es el ser humano al final del día, que es el usuario de la tecnología, quien decide cómo la usa, finalmente. Si dice, no, esta inteligencia artificial está muy equivocada, voy a escribir esto igual, eliminar. O si me parece correcto, acepto. Y con esa acción del ser humano, el sistema se vuelve a aprender. Y eso es muy interesante. Vuelve a aprender y dice, esto está mal. Esta conclusión no es correcta y aprende. Entonces, con el uso constante de muchas personas, se van de alguna forma retroalimentando los sistemas de inteligencia artificial. Y eso es la maravilla. Y por eso que el 2022, yo creo que hay un cambio de paradigma tan importante por esto mismo, por la magnitud de los datos. ChatGPT en un día logró 100 o 2 días, 100 millones de usuarios. 100 millones en 2 días. Eso es increíble, la verdad. Y nos lleva, en el fondo, a pensar y a mirar los desafíos desde otra perspectiva. Perdón, sí, maravilla, pero quería contar eso. Muchas gracias. No, te agradezco mucho también el término de el uso responsable. Finalmente, cualquier normativa asociada a esto va a tratar el uso responsable de la inteligencia artificial, así como también, por supuesto, los aspectos de privacidad. Y con eso, bueno, quería darle el pase a María Paz, a ver si nos podía comentar cómo lo ve ella desde su experiencia también en la academia respecto de estos temas. Bueno, lo primero es que va a ser imposible que la normativa avance al mismo ritmo, o sea, que la normativa esté como al día con las cosas, ¿ya? Eso como premisa, como está funcionando el Parlamento actualmente, lo veo imposible. Entonces, tenemos que dar ciertos énfasis. Tal como la Daniel, el año pasado yo parecía disco rayado. Cada vez que me entrevistaban decía, lo más importante es la ley de protección de datos y vemos que el Parlamento se distrae en el camino, saca leyes de neuroderecho, propone leyes de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Bueno, la actual ley de protección de datos viene con varias cosas que van a ayudar a un uso responsable de la inteligencia artificial. Varias. Y nos vamos a demorar en implementarlo. Y vamos a abarcar los casos de uso que son más relevantes porque tienen datos personales. Entonces, vienen temas de transparencia de las decisiones automatizadas, tanto para el sector público como para el sector privado. Vienen mecanismos de responsabilidad como las evaluaciones de impacto y protección de datos. Honestamente, esa ley ya va a ser, o sea, implementada, me refiero, va a ser un salto importante en lo que significa las decisiones automatizadas con datos personales, ¿ya? Yo creo que partamos por ahí, pongámosle énfasis a eso y bueno, esperamos tener buenas noticias en un mes. Está en mixta, tercer trámite constitucional, pero esa ley lleva 7 años, entonces de verdad que necesitamos que salga. A nivel internacional, los europeos van a salir este año con su ley y cualquier empresa que quiera vender en Europa va a tener que cumplir con esa normativa, ¿ya? Y también va a tener un periodo de implementación de distintos escalonados dependiendo de las cosas. A las grandes tecnológicas, ya hay 2 leyes en Europa que están haciendo que se tengan que empezar a transparentar cosas, que es la Digital Services Act y el Digital Market, creo que Act. Entonces, ya en Europa están empezando a pedirle cosas a Google, a Amazon y a otras de las grandes plataformas operativas, las Very Large Operating Platforms, que son 17 que están empezando a ser reguladas mucho más estrictamente. Entonces, vamos a ver que en Europa, ¿no es cierto?, esto está pasando y básicamente si en una economía globalizada las empresas van a tener que salir a competir. Ahora, en transparencia, nuestra ley de 20.285 ya es suficiente
para que las decisiones automatizadas del Estado debieran transparentarse. Así lo opina el Consejo para la Transparencia, que decidió avanzar con una instrucción general de transparencia algorítmica, que es una interpretación de la ley, y ellos en el fondo anuncian a finales del 2021 que quieren avanzar en este tipo de regulación, y eso basado en un análisis jurídico de que la ley era suficiente. Ahora, por supuesto que uno podría decir, perfeccionémosla en el marco de la ley de transparencia, no sé si es 2.0, pero ya con la ley actual podríamos tener más transparencia en las decisiones automatizadas. Entonces, enfoquémonos en la ley de protección de datos, va a ser un gran desafío implementarlo, y viene con temas de transparencia de las decisiones automatizadas cuando afectan significativamente los derechos de las personas. Ahora, yo quería comentar algo que tanto la Daniel como la María José mencionaron, este tema de la responsabilidad cuando yo pongo al human in the loop o a la persona que es capaz de como tomar la última decisión. Eso no quita que tengamos que monitorear y auditar los sistemas. Les voy a dar un caso. En España existen algoritmos que cuando una mujer denuncia violencia doméstica le califican el nivel de riesgo, ¿ya? El sistema se llama Biogen, es del Ministerio del Interior, lleva años implementado. Y el policía siempre tiene la última palabra respecto al nivel de riesgo que va a poner a esa mujer, ¿ya? Pero estudios mostraron que en el 95% de los casos los policías hacen exactamente lo que el algoritmo les recomienda. Por lo tanto, no porque digamos que tú puedes tomar una decisión diferente a la recomendación que te da el algoritmo, significa que eso va a ocurrir y que ese mecanismo de responsabilidad va a ocurrir. Por lo tanto, igual tenemos que tener mecanismos de responsabilidad como las auditorías, ¿no es cierto?, los monitoreos al algoritmo mismo, ¿ya? En Chile tenemos en este minuto 2 sistemas de evaluación de riesgo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Uno que es sin IA, que está implementado en todo el país, en todos los organismos, entiéndase SPD, Fiscalía, Ministerio Público, Carabineros, PDI, que es un algoritmo de reglas que no ha sido auditado, que el único estudio que supuestamente hizo la católica Raúl Silva Enrique no se encuentra en ninguna parte, a pesar de que se pide por transparencia, y que el año pasado hubo 80.000 denuncias por violencia intrafamiliar, 80.000 mujeres que fueron clasificadas por nuestro sistema judicial y de seguridad en un nivel bajo, mediano o alto, y que luego el sistema les ofrece distintas alternativas. Si yo estoy bajo, pasan ciertas cosas. Si yo estoy medio, pasan otras. Si estoy alto, pasan otras. Se me ofrecen distintas medidas de protección y ese algoritmo no lo audita nadie. Y el Poder Judicial lleva otro sistema que lo están implementando ya en 6 regiones que tiene inteligencia artificial y que también va a clasificar a las mujeres con nivel de riesgo. Eso está ocurriendo hoy. Hoy. Y los 2 sistemas están en el repositorio si los quieren ver. Esos sistemas deben tener responsabilidad estricta, más allá de que luego el fiscal o el juez o quien sea tenga o no una discreción respecto al nivel de riesgo. Porque muchos estudios muestran que finalmente la agencia, ¿no es cierto?, como la capacidad de decisión que uno como funcionario público tiene, baja. La agencia baja. Entonces hay que mantener el monitoreo del sistema más allá de que puedas poner a aceptar o rechazar y igual es tu responsabilidad. Entonces, eso lo quiero como remarcar y tenemos que tener cuidado con ese tema y yo creo que hay mucho campo para la Contraloría meterse en estos temas de auditoría. Perfecto, muchas gracias por tu intervención, María Paz. Yo, antes de continuar y dar el pase a Daniel, quería comentar que nuestro cambio orgánico también incluye la creación del Departamento de Sistemas Informáticos, que si bien hoy día precisamente no hace auditoría de algoritmos, hay otras maneras de auditar los resultados de las decisiones y de los procesos de los sistemas, que es la revisión justamente de las salidas de la información, de los datos. Entonces, en Contraloría continuamos avanzando en esa línea, justamente con el objetivo de poder avanzar, de poder estar también absorbiendo los desafíos que involucran estos cambios tecnológicos. Daniel, por favor, tu experiencia en LegalTech. Yo creo que nos ayudaría mucho a conocer cuál es tu opinión justamente en relación a cómo podemos avanzar también, cómo nosotros podemos enfrentar el desafío de poder tener normativa actualizada en estos temas.
Mira, antes de responderte directamente, quiero hacer un complemento a lo último que decía María Paz, que también me parece que es un tremendo espacio como de acción de la Contraloría, y que este es un tema que justamente el primer informe de algoritmos que levantó la Universidad Adolfo Ibáñez lo identificaba. La pregunta era como, si recuerdo bien, era cuánto dinero se gastaba, cuál era la inversión pública, el gasto fiscal en inteligencia artificial, y era imposible llegar a ese número porque, mira, era imposible saber ese número exacto porque todos estos proyectos van camuflajeados en las glosas. Entonces, el Estado, como justo en el ejemplo que da María Paz, uno ve que está duplicando el mismo esfuerzo y se está gastando 2, 3, 4 veces en un sistema que no sabemos si es eficaz primero, que no está auditado y que no hay cómo, en el fondo, escudriñar Y lo otro que tiene, y lo otro propósito de la propiedad del algoritmo y la obligación de auditar, en el caso del sistema de admisión escolar, ese algoritmo es de creación de unos académicos. Entonces, quedó a disposición de quien lo quisiera usar. Entonces, no recayó sobre nadie la obligación de auditar su creación. Y nosotros en Optia, en el Observatorio por la Transparencia e Inclusión Algorítmica, varias veces por transparencia hemos pedido información acerca de la auditoría de ese sistema, que no es inteligencia artificial, pero que sea un sistema automatizado. Y la última creo que la pedimos hace un año atrás y todavía no la auditaban. Entonces, ahí hay como desafíos pendientes. Con respecto al tema regulatorio, tengo tantas cosas que decir y me encantaría hablar toda la mañana sobre esto, pero déjeme contar una pequeña historia. En el 2009 yo era funcionaria del Ministerio de Economía y Chile estaba en pleno proceso de entrar a la OECD. Y bueno, Chile estaba como poniendo sus papeles al día para que lo pasen por la libreta de la OCDE y ser un flamante país OCDE. Y yo me acuerdo que colaboraba para un grupo que se llamaba de coherencia regulatoria, que básicamente estaba mirando cómo Chile hacía sus leyes y sus regulaciones y esas cosas. Y en esa oportunidad me acuerdo que el líder de esta comisión de la OECD nos contaba que la buena práctica de la OECD en ese momento era recomendarle a los países que cuando hicieran leyes pusieran una regla al final de la norma que decía, bueno, y esta ley se revisará en 5 años más para ver si la ley en el fondo seguía siendo eficaz para los objetivos para los que había sido dictada. Entonces, era como que ya uno tomaba nota, qué sé yo. 5 años después, este señor ya tenía un discurso diferente, básicamente por el asunto de la tecnología. Y la recomendación del Grupo de Coherencia Regulatoria, 5 años después de esa recomendación del 2009, era que se regulara a nivel legal tan poco como fuera posible y el legislador delegara a las autoridades técnicas tanto como pudiera el ajuste de las normas para que la regulación pudiera ir adecuándose a los cambios de la tecnología. ¿Qué estaba haciendo la OECD con esto? Adelantándose un poco a lo que yo les quiero decir y que es lo que la mayoría de los expertos en teoría de la legislación hoy día, a propósito del tema de la tecnología, sugieren. No regular la inteligencia artificial como tecnología, es absurdo. Lo que hay que regular son los usos de la tecnología. ¿Ya? Y en ese sentido, más que estar haciendo o promoviendo leyes que regulen en general esto, lo que se propone es ver de qué manera la tecnología impacta en un área específica y luego revisar la regulación de esa área específica y ver cómo se adoptan criterios, definiciones o técnicas para poder implementar estos usos de la manera más beneficiosa posible. Hace poco, bueno, es que hemos estado en tantos grupos además, uno termina enojado porque nunca terminan en nada estos grupos de apoyo, de trabajo, de expertos, y se olvida después y vuelve a aceptar la invitación para participar en otro. Y el último el que estuvimos fue el del Senado. Y una de las cosas que nosotros veíamos ahí a propósito de la pregunta específica, ¿qué leyes hacemos para la inteligencia artificial? Salían cuestiones tan pedestres como decir, oye, tenemos un procedimiento civil de cobro e indemnización de perjuicio en el que puedes estar 20 años. Cuando una IA te genera un daño, ¿vas a estar 20 años en un juicio civil? Entonces, ahí hay un caso de una regla que aparentemente no tiene nada que ver con inteligencia artificial, generaría un impacto tremendo, ¿cierto?, en hacer a sus creadores responsables, porque si ven que hay un juicio que avanza relativamente rápido y que los puede hacer claramente responsables patrimoniales por los daños que sus creaciones generen, probablemente se produciría un cambio importante en el mercado. Ahora, en lo estrictamente regulatorio, y voy a hablar a 100 kilómetros por hora, hay hoy día, en la teoría, digamos, una visión que no es clara acerca de la regulación. En general, es una utopía pensar que la ley, como dice María Paz, no va a pasar nunca esto.
Y lo que uno está haciendo es como viendo cómo se está comportando el mundo. Y hay un libro que fue publicado hace súper poco que se llama Imperios Digitales, donde la autora justamente hace un análisis de qué es lo que está pasando en el mundo hoy día en materia de regulación. Y distingue 3 grandes imperios digitales. Para eso mira China, la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces ve a China, que es este país como fuertemente modelado por la intervención estatal, donde el modelo regulatorio es absolutamente poco libre, es decir, se hace inteligencia artificial de la forma y para los clientes que el Estado determina. Hay otro modelo regulatorio que es el de la Unión Europea que está fuertemente centrado en los derechos individuales de las personas. Entonces, cualquier desarrollo tecnológico en esta área va a estar determinado por el respeto a la vida, a la integridad física y psíquica, a la privacidad, a la propiedad, etc. Y está el modelo regulatorio o no regulatorio de Estados Unidos, que básicamente es un modelo fundado en el mercado donde se puede hacer todo aquello hasta que alguien no muera, digamos. ¿Ya? Y esto es una cosa compleja en lugares como América Latina, porque nosotros en materia legislativa somos bien herederos y bien influenciados por la corriente europea. Consumimos muchos productos que se generan en Estados Unidos, pero buena parte de la infraestructura tecnológica de los países de América Latina hoy día la está proveyendo China. Entonces es una ensalada, digamos, que genera una serie de complejidades donde no es fácil decir, bueno, ¿a qué imperio digital adherimos? La verdad es que no es tan fácil. Y quizás con esto cierro, perdón por extenderme. Aquí también, no obstante que la tecnología sea un fenómeno global, hay determinadas prácticas soberanas, entre comillas, que todavía hacen que los países puedan ir adecuando sus prácticas tecnológicas también conforme a sus valores. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Es interesante conocer cómo hoy día tenemos las perspectivas de nuestras distintas panelistas en sus ámbitos en relación a los aspectos normativos. No hay problema, no hay problema. Se tocó, hemos hablado de regulación, nos hemos extendido un poco más en los tiempos, espero que los organizadores me digan si es posible que podamos continuar. Hay otra pregunta interesante porque ustedes ya algo tocaron, principalmente María Paz, en relación a los aspectos de inteligencia artificial y fiscalización, que es justamente las materias que nosotros tratamos dentro de la Contraloría. Hay un espacio para la revisión de algoritmos, para auditorías en particular. Dentro de las instituciones, hoy día mencionaste, tenemos 101 iniciativas que hoy día están públicas, quizás cuántas más además no se han publicado en ese repositorio, o sea, avances por parte del Estado hay. Con esto lo que me gustaría hacer es preguntarles, nosotros hoy día tenemos distintas líneas de integrar inteligencia artificial en el Estado. Por una parte está lo que es necesariamente producir inteligencia artificial para la fiscalización, pero también hay una línea de introducir inteligencia artificial para la mejora de procesos, para automatizar tareas, para generar mayor tiempo de parte de nuestros profesionales para que puedan destinar sus recursos a otros temas, y es que no es novedad que en realidad los recursos son escasos, de que cada vez hay más demanda ciudadana por más temas, por lo tanto, lo que me gustaría preguntarles a ustedes es, ¿creen que, cómo ven ustedes que nosotros como parte en la institucionalidad, y acá pregunto para la academia, para el sector privado y también, por supuesto, para organizaciones no gubernamentales, ¿cómo ven ustedes que nosotros debiésemos avanzar en relación a la implementación de la inteligencia artificial, pensando justamente en lograr auditorías de alto impacto y de llegar también a tener mayor alcance? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos lograrlo? Sé que es una tremenda pregunta, porque hay distintos desafíos y les invito a responder desde su área. Porque nos ayuda la experiencia que ustedes tienen en su ámbito acá dentro de Contraloría. Por favor, María Jesús. María José. Perdón, María José. Muchas gracias. Desde nuestra área, nosotros es una Legal Tech Teodora que se dedica a la detección de sesgos
sesgos en texto, sesgos en imágenes y en algoritmos. ¿Por qué sesgo? ¿Y por qué el sesgo nos interesa y me interesa a mí personalmente como abogada? Porque es una problemática que es invisible muchas veces, los sesgos son inconscientes, ¿sí? Y no existen herramientas tecnológicas que ayuden a los seres humanos a darnos cuenta de nuestros propios sesgos, ¿ok? Lo que nosotros estamos construyendo es precisamente eso, una ayuda al ser humano, por eso siempre el ser humano ahí diciendo sí o no, que trate de aportar en ese trabajo de darnos cuenta de los propios sesgos. ¿Y por qué esto es importante en todo ámbito? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, no sé por qué dije tal cosa o por qué hice y una frase de pronto como que suena muy mal y todos decimos, pero ¿cómo dijo eso? Yo misma he dicho a veces cosas horrorosas, suena muy mal, no con la intención, no importa, pero se dijo. Y a veces en el fondo ni siquiera te das cuenta que eso puede dañar a alguien, que eso que dijiste o pensaste de alguna forma puede generar un impacto negativo tremendo para otras personas. Si eso los seres humanos no somos capaces de verlo, ¿ok? Y aquí viene el salto a la inteligencia artificial, por supuesto que los que están desarrollando la tecnología tampoco lo ven, menos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todos los sesgos de la humanidad completa y la historia en todo se han traspasado a la inteligencia artificial, que ya sabemos que de artificial, o sea, y de inteligencia no tiene tanto como se cree y se ha dicho en el último tiempo, se traspasa en estos entrenamientos que les contaba al principio. Y por lo tanto, si es que las personas que están detrás entrenando los sistemas no entienden bien de sus propios sesgos y no pueden tener estas herramientas que, por ejemplo, comenta María Paz y todo, el tema de los sesgos, que es muy delicado, que genera discriminación en el mundo, y por eso me interesa el tema desde la parte de la justicia y la equidad, ¿cómo entonces va a poder ser posible que la inteligencia artificial en el fondo no expanda todos estos sesgos? Y esa es la problemática, es decir, se están infiltrando los sesgos en la tecnología, obvio, siempre lo han hecho, pero ahora con una potencialidad de expandirse a la manera pero muy veloz, porque estos sistemas además van aprendiendo. Entonces hay un experimento muy famoso, y con esto termino, que se hizo hace unos años atrás de Amazon, de hecho, que están siempre experimentando, y ellos dijeron, vamos a tratar de tener más mujeres, pensando en la diversidad, ¿cierto?, de sus equipos, queremos más mujeres en nuestros equipos de desarrollo y tecnología, esto en Seattle, Estados Unidos. Ok, y que vamos a crear un sistema que entonces elimine todas las características de ya sea la descripción física o premujer, los nombres, todos los currículum, para que nuestro sistema entonces empiece a elegir más mujeres. ¿Okay? Hicieron todo un estudio, un algoritmo espectacular, y el algoritmo empezó a aprender ciertas cosas, y un poco la historia también de la compañía, que tenía en esa época, hace varios años atrás, obviamente muchos más hombres que mujeres en los cargos de desarrollo. ¿Y qué pasa ahí? Entonces se dieron cuenta que el algoritmo se puso mucho más, en el fondo, exigente que ellos mismos y ya no contrataba a ninguna mujer por el solo hecho de ser mujer. Por supuesto, ese algoritmo no salió al público y no se usó. Pero esa prueba demuestra la preocupación que existe hoy día. ¿Qué pasa si nadie lo está auditando? Este era un experimento de una compañía. Pero cuando tú dices, nos quedó perfecto, había una buena idea detrás, habían ganas de hacerlo bien, el fin era súper loable, sin embargo, resultó mal el proyecto. Y por eso es que la auditoría y el tema de los sesgos es tan relevante. Así que muchas gracias. Me quedo con la pregunta de cómo avanzar en aprovechar la IA para, por un lado, mejorar la fiscalización y por otro lado, la eficiencia del Estado y usarla responsablemente. Yo diría que se puede avanzar mucho con las capacidades actuales, con las capacidades regulatorias actuales. Nosotros, el proyecto de algoritmos éticos que ya vamos en el 4º año, la primera etapa la financió el BID, mostró de que se podía avanzar. Chile Compra sacó unas bases tipo, que tomó razón la Contraloría el 18 de enero del 2023,
y luego a final del año sacó una directiva de compra. Ustedes saben que por la ley de compras, todas las bases tipo, las 23 que existían, fueron revocadas y están actualmente en revisión para actualizarlas al cambio legal que ocurrió el último trimestre del año pasado. Pero en el fondo vimos que Chile Compra, con sus facultades actuales y por la voluntad del organismo, se metió a regular el tema de la compra de IA y en esa regulación incorporó medidas de transparencia, de protección de datos, de equidad. Entonces lo hizo con sus facultades. Consejo para la Transparencia, lo mismo. Con sus propias facultades determinó que hizo primero un benchmark internacional, el 2020, el 2021, hizo un estudio con nosotros donde hizo un catastro de los sistemas automatizados y llegó a la convicción y un estudio jurídico de la norma que le llevó a la convicción de decir, en esto podemos hacer una instrucción general, y el 2022 estuvimos todo el año en un pilotaje con ellos, con organismos regulados, y después hubo 4 organismos que voluntariamente hicieron un piloto y transparentaron 7 sistemas. Y de hecho, si ustedes revisan en la página de la Subsecretaría de Evaluación Social, todavía ese piloto es público y 2 algoritmos, que son los 2 que generan la clasificación socioeconómica, tienen información pública de cómo funcionan. Y eso es meritorio que el MDS los haya dejado arriba, porque el piloto solo consideraba que la información estuviera arriba por 3 semanas. Entonces, lo que se ve es que se puede avanzar en transparencia algorítmica bajo la ley actual. Pongo un tercer caso donde a mí me encantaría que se avanzara. El ISP, el Instituto de Salud Pública, si ustedes tienen el problema de una enfermedad cardíaca y se tienen que poner un stent, ustedes están tranquilos, ¿no es cierto? Que ese tubito que le van a meter va a ser un tubito probado y seguro, ¿no es cierto? Es lo mismo cuando se toman la aspirina o el paracetamol, uno sabe que hay efectos secundarios, que no sé, hay que tomar máximo 1 gramo al día, etcétera, pero con los resguardos correctos uno sabe que está bien. Bueno, la IA se está implementando en la medicina sin esos resguardos y finalmente está funcionando como dispositivo médico. El ISP, yo me imagino, no soy experta en la regulación de dispositivos médicos en Chile, pero yo me puedo imaginar que ya que hay regulación de dispositivos, ¿cómo no podemos traducir eso a lo que pasa en la IA? O con un ajuste menor, podríamos llegar, por ejemplo, a que el ISP pueda hacer cosas sobre todos estos aparatos, todos estos software que están en el fondo siendo dispositivos médicos basados en IA, que sean igual de seguros que el stent, que la aspirina, y probablemente se van a demorar más en llegar al mercado, pero yo prefiero eso a que, digamos, estén así como fail fast. La cultura de Silicon Valley, como equivócate rápido y todo, en salud como que no aplica. Entonces, mi punto es que se puede avanzar con capacidades actuales. Ahora, vamos a tener que trabajar en datos, gobernanza de datos. Tenemos una buena noticia, Gobierno Digital está creando un marco de gobernanza de datos para el Estado, una adaptación de la metodología DAMA. Esa es una licitación que nos ganamos en la Universidad Adolfo Ibáñez el año pasado, fue bien competitiva, postularon como 8 instituciones, y ese Gobierno Digital, mediante esa consultoría, está creando una herramienta de autoevaluación de gobernanza de datos. Entonces, ¿cómo avanzamos? 1, mejorando nuestros datos a través de estableciendo gobernanzas de datos institucionales que generen, en el fondo, que la materia prima sea mejor. 2, si ya queremos hacer IA porque nuestros datos son suficientes, nuestro problema lo justifica, ya tenemos manuales y tenemos metodologías que nos permiten hacer esos proyectos de manera responsable sin que nadie pase ninguna ley. Y entonces yo creo que en fiscalización, por ejemplo, si hablamos de responsabilidad en fiscalización, la IA puede ayudarme a decir cuáles son los elementos más riesgosos que yo debiera fiscalizar. Pero el problema de esos modelos es que están entrenados solo sobre los sujetos que yo fui a mirar en el pasado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una medida de responsabilidad en fiscalización es guardar un porcentaje de mis fiscalizaciones que no sean por el modelo, que sean completamente aleatorias, porque yo tengo responsabilidad también de ir a mirar a los que nunca he mirado, porque si no, mi sistema va a ser se va a autoalimentar y solo voy a ir a mirar al mismo lugar porque el modelo va a tener datos de los lugares que miré. Y ustedes saben que ustedes solo pueden mirar un pequeño porcentaje. FONASA solo fiscaliza como al 3% de todos los bonos médicos de libre elección. Entonces, si todos los sistemas de detección de fraude solo se basan en entrenamiento con los datos de ese 3% y no tenemos otros mecanismos para ir a fiscalizar,
los que no estamos mirando, también podemos perpetuar ciertos ciclos que pueden tener sesgos, por ejemplo, que vengan de la forma histórica en que el fiscalizador seleccionaba al fiscalizado. Entonces, también ahí hay mecanismos de responsabilidad que se pueden hacer. Pero yo creo, básicamente, resumen, se puede avanzar, hay que tener mucha capacitación, por supuesto, pero se puede avanzar con la regulación actual. Y por favor, no partan avanzando por la tecnología. Si quieren avanzar en IA, no partan haciendo el data lake. Partan diciendo, estos son los 3 problemas que yo creo que podemos avanzar, que hace sentido, que los datos están, y luego, probablemente para hacer prototipos de esos modelos, no van a necesitar ningún data lake. ¿Ya? Pueden hacer los prototipos y si la cuestión flota, ahí avancemos con la tecnología que se requiere. Porque hemos visto que cuando el Estado quiere avanzar en inteligencia artificial, lo primero que hacen es se ponen a comprar licencia, empiezan a construir software, y es como no. Y después no tienen problemas que resolver con esa infraestructura tecnológica. Entonces yo sería muy cuidadosa tiene que estar el problema primero y no la infraestructura tecnológica, que más encima ahora con todo el tema de la nube es bastante más fácil ir escalando en la medida que uno va teniendo modelos que sirven. Eso. De todas maneras. Bueno, nosotros en Contraloría, por suerte, podemos decir que dentro de nuestros equipos tenemos ya mucha información. Ustedes se imaginarán la cantidad de datos que tenemos y que, bueno, ya tenemos Data Lake disponibles, ya tenemos Data Mart disponibles. Lo que nos queda ahora es pensar, porque en cómo implementamos, cómo usamos esa información y la disponemos para todos nuestros equipos. Mantener la información también en un repositorio de datos donde pueda acceder toda la Contraloría que va a utilizar esos datos, por supuesto, con los resguardos de confidencialidad, también es parte de la necesidad y que está muy de la mano de la gobernanza de datos. Te agradezco el punto porque nosotros tenemos varias iniciativas hoy día para comenzar. Ya habíamos avanzado antes, ahora tenemos otros desafíos, en particular implementar inteligencia artificial con modelos que se alimenten con datos y, bueno, datos que estén depurados. Yo creo que esa es parte también de lo que nosotros podemos ver. No es lo mismo tener modelos basados en información que no está limpia que tener datos limpios para construir nuestros modelos, porque por supuesto que responden mejor. Daniel, por favor. Mira, es la historia de mi vida, siempre hablo al final. Es difícil decir algo más interesante luego de las intervenciones de María José y María Paz, que básicamente lo han dicho todo. Y me sumo a lo que han expresado. Quizás a propósito de lo último que mencionaste, me gustaría decir que una tarea, quizás un desafío que facilitaría bastante la labor de la Contraloría en estos temas es acoplarse y trabajar en un tema que siempre es como el rezagado en estas conversaciones que tienen que ver con los datos abiertos, que básicamente consiste en que un dato sea técnica y jurídicamente disponible. Esta es una conversación en la que yo he participado también hace una década y está todo el mundo súper convencido y se sacan las fotos en los seminarios de datos abiertos, no sé qué, pero hasta hoy los organismos públicos siguen trabajando a su manera con su información en condiciones que es quizás la llave maestra para facilitar la tarea de fiscalización de una organización como ustedes. Otra cuestión que se me ocurre es que aquí yo creo que hay una práctica como antagónica en lo que es la implementación de estas tecnologías en el sector público y privado, porque en el sector privado uno puede arriesgarse y si se equivoca a partir de nuevo y arriesgarse muchas veces hasta que el bolsillo aguante, ¿ya? Pero en materia pública no es así. O sea, hay un deber detrás de cada moneda que se gasta en el sector público. Y en ese sentido, una de las cuestiones también que nosotros vemos con preocupación es esta ansiedad por adquirir estos sistemas que van en la mayoría de los casos enfocados a la prestación en el eslabón final, cuando la buena práctica también en estos aspectos lo que sugiere es que se parte aprendiendo en los servicios, que los mecanismos se comiencen a automatizar en otros eslabones del procedimiento decisorio, de manera que si se produce alguna situación perjudicial para alguien, esta pueda ser rápidamente resuelta y sin impacto finalmente hacia el usuario final, que es el ciudadano. Entonces, ese sería como el aporte final que yo haría en esta parte en torno a
fiscalizar el costo-beneficio de la adquisición de esta tecnología por parte de los organismos públicos. O sea, la inversión es pequeña porque en esta etapa, en este el eslabón, el beneficio que yo busco es este, ¿ya? Y eventualmente, no quiero usar esta expresión, pero no se me viene otra en la cabeza, quizás poner una pequeña traba al uso final, o que esté muy bien justificado el uso final, ¿ya? Porque la percepción que tenemos hoy día nosotros es que, a ver, un paréntesis, yo amo la tecnología, por eso me dedico a esto, aunque a veces pueda sonar un poco escéptica, pero es parte de mi trabajo, de eso se trata, de cuestionar para racionalizar un resultado. Pero que la gente, que la ciudadanía también perciba que la tecnología lo que está haciendo es cambiarle la vida para mejor, y que esto no es una conversación entre burócratas del primer y segundo nivel, donde el funcionario de la oficina de parte no tiene idea de qué va la función del órgano en el que trabaja, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Quiero agregar una cosa que me gustó mucho lo que dijo Daniel, y que la experiencia que tenemos nosotros es que hemos hecho pequeños, muy pequeños pilotos. Así estamos partiendo, porque por supuesto que no se puede llegar con todavía tecnología experimental. En las empresas sí, experimentemos, y nosotros tenemos hasta un mini laboratorio de Teodora donde experimentamos, pero jamás el Estado podría permitirse eso, por lo que comentan ambas. Pero ¿cómo entonces innovamos? Si la innovación trata de ensayo y error, ¿cierto? Bueno, nosotros ya encontramos una pequeña solución con pilotos pequeños. Hay un servicio público que estamos trabajando desde el año pasado con pequeños avances, cosas pequeñas, pero que permiten en el fondo ir probando, haciendo de a poco el avance, de manera que efectivamente sepamos si es que se resuelve o no un problema de las personas. Si se trata de eso, la tecnología al servicio de las personas. Eso es la inteligencia artificial, así la vemos nosotros en Teodora, y ese es el objetivo final. Entonces, la invitación también es, por supuesto que es un desafío enorme, pero pequeños pasos, y la tecnología para pilotear. Nosotros nos ganamos un Startup Ciencia de ANIT, del Ministerio de Ciencia, y de hecho tenemos algunos pilotos que hemos hecho, por supuesto, con fondos públicos para el mismo gobierno, lo que es fantástico. Entonces hay como una sinergia ahí y de aprendizaje muy valioso. Así que eso quería agregar. Muchas gracias a todas, a nuestras panelistas, también a la presencia hoy día acá de cada uno de ustedes, y también por supuesto a quienes nos están escuchando desde los distintos medios digitales donde se dispuso este encuentro. Entiendo que hay un espacio para preguntas del público, ¿sí? 2 preguntas. No sé si, por favor, se le puede acercar. Fueron a buscar micrófonos. Esperemos un segundito. Perfecto. Sí. Gracias. Transmisión online, es necesario que hablemos por acá. ¿Quién levantó la manito? Buenas tardes a todos. Quisiera partir agradeciendo esta instancia. Ustedes han sido muy pedagógicas y llenas de motivación escuchar a mujeres hablando de este tema tan importante. Me quiero presentar, mi nombre es Tania. Integro la unidad de Cindy en el Centro de Datos de Inteligencia Artificial y estoy en el área de modelamiento. Y la verdad es que les quiero decir que en el intertanto, mientras la escuchaba, se me ocurrían muchas preguntas, pero ustedes mismas me las contestaban, porque fueron súper pedagógicas, lo digo de nuevo, así que reitero mi agradecimiento. Quizás la única cosa que me queda la duda de lo que puedo alcanzar a imaginar ahora es ¿qué piensan ustedes sobre el uso de algoritmos gratuitos? Porque han hablado sobre las licitaciones de algoritmos, también la transparencia, la documentación relacionada con la transparencia, pero todo relacionado con la adquisición de esto IA por parte de la administración pública. Pero también sabemos que existen modelos gratuitos y que se usan. Entonces, la pregunta es,
¿qué sugerencias especiales tienen ustedes para el uso de estos algoritmos y también la transparencia al usar estos algoritmos? Eso es, muchas gracias. Sí, alguna, no sé, Daniel, María Paz. No sé. Yo diría que si algo es gratis, tú eres el producto. O sea, eso es como casi como lo que nos debían enseñar en el colegio ahora, ¿no es cierto? No hay nada gratis en la vida. Entonces, y tú eres el producto significa que tus datos son el producto. Por lo tanto, si un funcionario público está usando modelos gratuitos, entiéndase ChatGPT versión gratuita, todo lo que alimenta ese modelo tiene que ser muy cuidadoso, que no tenga, que no sea dato personal, que no sea dato sensible, que no sea temas confidenciales, porque las versiones gratuitas, ¿qué es lo que gana OpenAI? Tener datos para entrenar su modelo. Distinto puede ser las versiones pagadas, ¿no es cierto? Que quizás hay otras condiciones, pero básicamente tener mucho cuidado con la protección de los datos personales y sensibles, y más allá de lo personal y sensible, también hay confidencialidad en procesos institucionales y otras leyes que están sujetos, ¿no es cierto?, los funcionarios públicos. Entonces, yo ahí tendría cuidado. Y claro, en el sistema judicial estamos viendo, por ejemplo, casos bien bochornosos de usos de ChatGPT que han, que por ejemplo, que llegan a tribunales y ponen jurisprudencia que no existe porque la dio ChatGPT y el abogado no la chequeó. Entonces, creo que, bueno, yo fui encargada de transparencia del Ministerio de Obras Públicas y una cosa que le decía, me acuerdo a los jefes de servicio, era todo lo que tú haces eventualmente va a ser público. Tienes que actuar de una manera proba pensando que esto que tú estás escribiendo, la decisión que tú estás tomando, los antecedentes, todo va a ser público eventualmente. Entonces también hay que tener esa misma mirada cuando uno usa estas herramientas. ¿La estoy usando bien? ¿Puedo después salir a la plaza pública y explicar con tranquilidad lo que hice? Yo creo que eso también es un buen principio. Yo tendría una respuesta también, o sea, si eventualmente un jefe de servicio, fuera asesora de un jefe de servicio y me preguntara si es buena idea o no, probablemente yo sería muy conservadora y le diría que no me parece buena idea, porque generalmente cuando existen estas prestaciones a título gratuito, hay una de las partes que lo que está haciendo es escapar de sus obligaciones de responsabilidad general, es decir, de la rendición de cuentas por aquello que está facilitando. O sea, no hay nada más alejado, ¿cierto?, de los principios de administración pública que actuar separado de la responsabilidad general. Entonces, no. En la vía personal, a lo mejor somos soberanos de tomar decisiones y participar en la prestación de algún producto que se sustente sobre los servicios que presta un algoritmo de estas características, pero en la función pública yo lo veo jurídicamente reñido con las reglas vigentes. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por parte del público. Sí, por favor. Hola, buenos días. Soy Diego Almarza, abogado de la Contraloría y muy interesado en estos temas. Ha sido un placer escucharla a todos ustedes. Quizá una pregunta más técnica en relación a propósito de los sistemas de responsabilidad que mencionaban, directa o indirecta, ¿cierto?, por la utilización de estos algoritmos y los espacios de mejora que nosotros podemos tener como institución. La Contraloría tiene una particularidad en el sistema institucional chileno de que nosotros somos un macro órgano regulador, ¿cierto?, a través de la potestad dictaminante. Es decir, estos mecanismos de responsabilidad, ¿ya?, pueden ser complejos de extrapolar a la Contraloría en tanto nosotros somos un organismo constitucionalmente autónomo. Existen antecedentes a nivel comparado de cómo se puede hacer valer eventualmente la responsabilidad de una institución como la Contraloría por el mal uso de datos personales o por la utilización de algoritmos opacos o con sesgos. Es decir, cómo institucionalmente las otras entidades que intervienen en el sistema chileno pueden fiscalizar eventualmente la utilización de estos mecanismos por la Contraloría. Es decir, nosotros no somos una agencia menor, sino que aspiramos a una generalidad. ¿Existen antecedentes a nivel comparado de eso? Mira, tú diste en el clavo hoy día con uno de los problemas más grandes que tiene el proyecto de ley de protección de datos personales y que ha justificado su demora hasta este momento. Y es que una serie de organismos públicos con autonomía constitucional han demandado su exclusión
de la aplicación de estas leyes, ¿ya? Es una posición que yo no comparto, básicamente porque lo que hace esta ley es implementar un derecho fundamental que está en el inciso segundo del artículo 19, número 4, luego una reforma constitucional del año 2018, ¿ya? A nivel de derecho comparado, estas agencias de protección de datos lo que hacen es tener competencia incluso sobre organismos de estas características, porque lo que están haciendo es el enforcement de un derecho fundamental, ¿ya? En el caso de Chile, esto no va a ser así, y lo que puede terminar ocurriendo es que este enforcement se produzca no en una agencia administrativa como la Agencia de Protección de Datos, sino que directamente en tribunales, y sean los tribunales los llamados a juzgar si aquí se produjo o no algún tipo de infracción en esas reglas. ¿Y por qué lo sitúo esto en el orden de la protección de datos personales? Porque la nueva ley de protección de datos personales trae una regla que básicamente es la que establece la responsabilidad en este sentido, al decir que quienes estén de alguna manera haciendo algún tipo de tratamiento de información automatizada, que termine en una recomendación que vaya a tener un efecto sobre alguien, esta persona va a tener derecho como a la explicación, ¿ya? Y si de esa explicación la persona siente que hay un agravio, no es satisfactoria, no es racional, esto va a tener su enforcement, como te digo, pero en el caso de la Contraloría, lo que yo creo que va a ocurrir es eso, finalmente, va a terminar siendo un asunto que se vea en sede judicial. Gracias. Muchas gracias, bueno, por la pregunta de nuestra audiencia también en ambos casos y, bueno, a nuestras panelistas. Bueno, entiendo que ahora vamos a dar paso al cierre de la actividad. Nuevamente, de verdad, muchas gracias. Fue muy enriquecedor la participación de ustedes hoy día. Bien, de esta manera entonces concluimos esta actividad. Agradecemos la participación y presencia de nuestras panelistas y de nuestra moderadora también. Por supuesto, la asistencia de todos ustedes, participación y quienes siguieron esta actividad a través de la señal online de la Contraloría. Les invito cordialmente a un café y con eso estamos terminando. Y por favor, un fuerte aplauso nuevamente para nuestra expositora. Muchas gracias y buenos días.